¿Cómo están? Muy buenos días, estimados estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio G-Uni. Quien te habla, tu profesor Edgar Ortiz, el día de hoy, nuevamente contigo para traerte una clase más del curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a desarrollar una clase importante. Vamos a hablar de las relaciones semánticas. Específicamente, vamos a hablar de la diferencia entre la homonimia y la polisemia. Asimismo, vamos a hablar de las clases de homonimia, ¿ya? Entonces, te invito desde ya que desde el confort de tu domicilio tengas toda la mano para poder ir viendo el video, ir desarrollando la separata y luego así puedas tú, ¿no?, tener todo a disposición, preparado para cuando sean las evaluaciones. Recuerda que es importante que veas el video y luego desarrolles la separata porque esto se va a considerar en el examen a futuro, ¿ya? No te olvides también de suscribirte a mi canal, ya Edgar Ortiz-Comunicación, suscribirte, darle like y te van a llegar todos los videos que publique semana a semana. Ni bien subo un video nuevo, te va a llegar. Así es que suscríbete a mi canal. Bien, comenzamos entonces el día de hoy con la explicación de la homonimia y polisemia. A ver, primero debemos hacer hincapié que la homonimia comprende al grupo de palabras homógrafas y homófonas. ¿Qué son las palabras homógrafas? Homo, igual, grafo, escritura. Entonces, las palabras homógrafas son aquellas que tienen igual escritura, ¿ya? Igual escritura. Llama, llama, lima, lima, etc. Sin embargo, las palabras homófonas, homo, igual, fono, sonidos, las palabras homófonas son aquellas que tienen el mismo sonido, que tienen la misma pronunciación, pero ligera variación en su escritura. Por decirte, cima, cima. Bueno, también cima, cima son palabras antónimas. Cima con C quiere decir cúspide, altura. Cima con S, suelo, barranco, precipicio. Estas palabras son antónimas, pero a la vez son homófonas. ¿Por qué homófonas? Porque la que signifique altura se escribe con C de cielo, altura. Y la que signifique barranco, cima con S de suelo, de profundidad, de barranco. Entonces, estas palabras tienen el mismo sonido, tienen la misma pronunciación, pero tiene ligera variación en su escritura, ¿ok? Por eso son palabras homófonas. Entonces, cuando hablemos de palabras homónimas, vamos a hablar nosotros también de palabras homógrafas y palabras homófonas. ¿Cómo las representamos las palabras homógrafas? Con HG, homógrafos, símbolo de homógrafas. Y las homófonas, su símbolo es HF, ¿ok? Bien, estimado estudiante, vamos a explicar qué son las palabras homónimas. Las homónimas, por lo general, en el diccionario, tienen diferentes entradas. ¿Qué es entrada? Es la palabra que tú vas a buscar en el diccionario y tú puedes encontrar llama 1, llama 2. Tienen diferentes entradas. ¿Pero por qué tienen diferentes entradas? Porque provienen de diferentes orígenes o raíces. Por decirte el caso, uno es de origen griego y el otro es de origen latino. Por eso tienen dos entradas. Pero lo que tú debes saber
para poder diferenciarla, lógicamente es lo más práctico, ¿no? Lo más práctico. Y lo más práctico está aquí explicado el día de hoy. Observa, son homónimas cuando sus significados, ojo, sus significados, ya, no guardan relación en común, no tienen ningún vínculo, no tienen nada en común. Estas palabras, ya, son homónimas porque sus significados no tienen nada, absolutamente nada en común. Eso es importante, ¿ah? Por ejemplo, mira, observa acá. El abogado se llama Luis Pedro. El abogado se llama Luis Pedro. Este llama se refiere al nombre de una persona, al nombre. Observa, este llama se refiere al nombre. Mira, debes recordar que para que sean palabras homónimas, los significados de estas palabras no deben tener ningún vínculo en común. Entonces, el abogado se llama Luis Pedro. Este llama se refiere al nombre, ¿ok? Seguimos. La llama es oriunda de la sierra peruana. La palabra oriunda, tú sabes por el léxico que hemos ido trabajando todo este tiempo, oriundo es sinónimo de autóctono, nativo, aborigen. El opuesto, el contrario, sería foráneo, extranjero, advenedizo, ¿verdad? Pero bien, la llama es oriunda de la sierra peruana. Esta palabra llama, ¿a qué se refiere? Se refiere al auquénido, o sea, se refiere al animal. Mira, auquénido animal. Listo. ¿Ya? Luego tengo otra oración. Tiró las cartas a la llama para quemarlas. Tiró las cartas. O sea, de repente alguien no quiere tener ese recuerdo de una carta, de una misiva, y las va a lanzar. Las va a tirar ¿dónde? A la llama. Pero esta llama viene de flama, flama. Y esto se refiere al fuego, al fuego. Entonces, ahora sí, observa. Estas tres palabras, llama, 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 se escriben igual, se escriben idénticas. Por lo tanto, son palabras homógrafas, porque yo te dije que las homónimas comprende a las homógrafas y también a las homófonas. Entonces, ¿por qué yo iba a considerar una palabra homónima? ¿Por qué la iba a considerar? Porque dice la teoría, los significados, no olviden, los significados, dice acá, no guardan relación en común. O sea, entre los significados de estas palabras no tienen nada que los vincule, nada que los una, nada que se parezca. Mira, observa. El abogado se llama, es un nombre, es un nombre. La llama es un auquénido, es un animal. Tiró las cartas a la llama, es el fuego. Observa, nombre, auquénido, fuego. ¿Qué tienen en común? Nada. No tienen absolutamente nada en común. Uno se refiere al nombre, otro al auquénido y otro al fuego. Por lo tanto, no tienen nada de nada en común. Esa es la característica de una palabra homónima. Es aquella que sus significados no guardan absolutamente nada en común. Eso es un ejemplo. Acá tengo otro ejemplo que te voy a colocar aquí. Mira, observa. Dice, la cobra picó a un poblador. La cobra. Esta cobra, ¿a qué se refiere? Se refiere a una serpiente, a un animal. Esto se refiere la cobra, ¿ya? Se refiere a una serpiente, se refiere a un animal venenoso que ha picado a un poblador. Y observa lo que dice acá abajo. Leonor cobra 10 soles el corte de cabello. Este cobra se refiere al verbo, la acción de cobrar.
Entonces, si aquí el primer cobra se refiere a una serpiente y el segundo cobra se refiere al verbo cobrar, entonces entre estas dos palabras no hay ningún vínculo en común. No existe nada de nada en común entre estas dos palabras. Como estas palabras, cobre y cobra, no tienen un vínculo en común, son consideradas palabras homónimas, ¿ok? Son consideradas entonces palabras homónimas. Ahora, observa acá, otro ejemplo más. Ana compró una onda para cazar pájaros. Bueno, la onda, ¿no? Para cazar pájaros. Todos conocemos la onda, ¿verdad? Entonces, esta onda, ¿qué sería? Podría decir que es una herramienta. Es una herramienta. Porque una herramienta es todo aquello que te sirve para algo. Entonces, Ana compró una onda para cazar pájaros. Eso que se hace de badana, ¿verdad? ¿No? De badana, que algunos se lo cuelgan en esta parte, con la cual entre Goliat, ¿no? Y el pequeño David hubo un enfrentamiento. Y él con su onda, ¿no? Combatió contra este gigante. ¿Sabes la historia, verdad? Las Sagradas Escrituras. Entonces, la onda es una herramienta. Y mira lo que dice el siguiente ejercicio. Esa piscina es muy honda. Esta onda se refiere a profunda. O sea, la profundidad. Esto hace alusión a la profundidad. Y observa aquí, ¿qué relación, qué vínculo puede tener la palabra herramienta con la palabra profundidad? ¿Tiene algún vínculo? No, profesor, no tiene ningún vínculo. Pero sin embargo, tú te puedes dar cuenta, como te estoy dando a conocer, que las palabras homónimas, recuérdalo bien, las homónimas no tienen absolutamente nada, ningún rasgo, ningún vínculo en común. ¿Ok? Listo. ¿Y cuál es la diferencia, profesor, con las polisémicas? ¿Dónde está la diferencia con las polisémicas? A ver, ¿dónde está la diferencia, profesor? Ah, fácil. ¿Por qué? Porque las polisémicas tienen que ser todo lo contrario. ¿Cómo es eso, profesor? Te explico. Las palabras polisémicas dicen estos significados, o sea, los significados de las palabras polisémicas sí mantienen rasgos comunes. Ah, profesores, todo lo contrario a las homónimas. Claro, las homónimas no tienen ningún vínculo en común. Están viendo, son diferentes, ningún vínculo. En cambio, las polisémicas sí guardan rasgos en común, ¿ya? Ya sea por la forma, ya sea por la función, etcétera, que cumpla la palabra. Entonces, no guardan rasgo en común las homónimas, sí guardan rasgo en común las polisémicas. Vamos a ver acá. El ave se lastimó el pico. El ave se lastimó el pico. Bueno, profesor, este pico es esto de acá. Esto de acá que tiene el ave, por decirle, ¿no? Entonces, profesor, si yo hablo del pico, me refiero a esto de acá, al pico del ave, ¿no? Y todo pico tiene esta forma. O sea, ¿cómo termina el pico? El pico termina en punta. Ya, profesor, el ave se lastimó el pico, tiene punta. Ahí está. Observa. Siguiente ejercicio. Llegaron hasta el pico de la montaña. Profesor, o sea, si yo digo que estos, ¿no?, excursionistas llegaron hasta el pico de la montaña, quiere decir que han llegado hasta la parte más alta, ¿sí o no? Y si yo grafico el pico de la montaña, ¿cómo sería? Miren, más o menos el pico de la montaña sería así, ¿no? El pico de la montaña, o sea, hasta la parte más alta. Han comenzado a ir subiendo, escalando por la falda del cerro hasta que han llegado, ¿qué? Al pico. ¿Qué es el pico? El pico es esto, acá, la parte más alta. Ah, profesor, ya estoy observando.
El pico es la parte más alta y la parte más alta se caracteriza porque tiene punta. Es la parte máxima. Ah, ya. Listo. Sigo observando. Tercera oración. Con el pico golpeó a su hermano. La forma correcta es golpeó. No es golpeó no, es un barbarismo, no existe. Es golpeó, que viene del verbo golpear. ¿Ya? Con el pico golpeó a su hermano. El pico, profesor, es una herramienta, claro. Es una herramienta que más o menos, tratando de graficarla, el pico tiene esta forma. Ahí está, tiene esta forma. Esa es la forma del pico, más o menos tratándola de graficar, ¿no? Un esquema, graficar. Entonces, si tú te das cuenta, el pico, ¿qué tiene acá? El pico tiene punta, porque el pico termina en punta, ¿sí o no? El pico termina en punta. Ah, ya, profesor. Estas palabras sí, estas tres palabras, que es pico, no, y pico, a pesar que son, mira, a pesar que son diferentes acá, tienen un rasgo en común. Ya tienen un rasgo en común. ¿Cuál es el rasgo en común? Que las tres se refieren a su forma, ojo, a su forma que termina en punta. Punta acá, el pico del ave, punta acá en cuanto a la parte más alta de la montaña y punta acá en lo que es el pico, la parte más puntiaguda de la herramienta. Entonces, estas son palabras polisémicas. ¿Qué quiere decir poli? Poli quiere decir varios. ¿Qué sema? Significados. Son palabras que tienen varios significados, pero que guardan algo en común, que tienen un vínculo en común. Ya te pudiste dar cuenta, ¿sí o no? Claro, acá también las palabras son iguales. Acá también las palabras son iguales. Pueden ser, puede darse el caso, ¿eh? Que sean iguales y aquí iguales. Puede darse el caso. Entonces, ¿cómo tú te vas a dar cuenta? ¿Cómo vas a diferenciar, profesor, cuándo es homónima y cuándo es polisémica? Sencillo. Si las palabras, a pesar que son iguales, no guardan ningún vínculo en común, son homónimas. Pero si las palabras guardan un vínculo en común, ya sea por su forma, como es este caso del pico, estas son polisémicas. Esa es la diferencia entre una homonimia y una polisemia. Sigo explicando de acá más ejemplos de la polisemia. Observa. A ese perro le cortaron la cola. Ah, profesor, imagino que este es un animalito acá, un animalito, un perrito, ¿no? Más o menos, estamos graficando el perrito, acá está el perrito, ¿no? Ahí está el perrito y aquí, esta es la cola del perro. Ahí está, la cola. Entonces, a este perro le han cortado la cola. Bueno, no parece tanto perro, más parece otro animalito, pero la idea es que nos referimos al perro, ¿ya? O cualquier animal que tenga cola, ya por decirle así, ¿no? Entonces, observa, ¿qué le han cortado acá? Esto, la cola. ¿Qué es la cola? La parte que está atrás, ¿ya? La parte que está atrás. Entonces, la posición que está en la parte posterior del animal, esto se refiere a la parte de atrás, la parte trasera. Atrás o parte trasera del animal. Al perro le cortaron la cola. Listo, ya está. Lo llevaron donde un veterinario para que le corte la cola. Recuerda que es la parte trasera. Siguiente oración. Me desagrada formar la cola del banco. Imagínate en una cola que hay personas. Y las personas, ¿cómo están? Una detrás de la otra. Y tú, si llegas a la cola, tú vas a formar detrás de alguien. O sea, estás después, ¿no?
Por eso dicen, me desagrada formar la cola del banco. Entonces, cuando haces una cola, esta cola se refiere, por decirte, a varias personas que están allí en espera del cajero automático para retirar un dinero. Entonces estás acá, por ejemplo, estás en la cola. ¿Esto a qué se refiere? En la parte trasera o la parte de atrás, porque tú tienes que estar atrás de alguien, estás en la cola, ¿no? Estás en la cola, oye, estás en la cola, lo último, de la parte final, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión, me desagrada formar la cola del banco, es referido a la parte de atrás. Y observa la última oración. Ana se peinó y se hizo una cola. Imagínate a una niña, una señorita, ¿no? Que se haya hecho un peinado y en la parte de atrás se ha dejado una cola, como algunas de las chicas lo hacen, una cola, ¿no? Entonces, esta cola, imaginémonos que esto es así, ¿no? La cola de una niña, ahí está una niña, ahí está una niña, queremos dibujar a una niñita, y esto, bueno, no parece una niña, pero esa es la idea, ¿ya? Entonces, aquí está, se refiere a esto, la cola. ¿Qué es la cola? La parte posterior, ¿no? Del cabello, el cabello que está en la parte posterior de la cabeza, en la parte que es el occipital. De ahí podemos obtener la cola. Entonces, la cola quiere decir la parte de atrás de la cabeza de una persona, de una mujer que se hace este tipo de peinado, o sea, con el cabello, lógicamente. Entonces, si tú vas a observar aquí, estas tres palabras, cola, 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 a pesar de estar en contextos diferentes, tienen un vínculo en común. ¿Cuál es el vínculo en común? Que las tres tienen, por su forma, tienen algo que los vincula. Están en la parte posterior, la cola del animal, la parte posterior al hacer cola en un banco y la parte posterior que se refiere a la cola del cabello de una persona, de una mujer. Entonces, ¿tienen algo en común? Sí, profesor, la parte de atrás. ¿Tienen algo en común? ¿Sí o no? Bien, otro ejemplo. Cultiva la hoja de coca. Ah, la hoja de coca es algo plano. La hoja es algo plano, ¿sí o no? Que tiene esta forma, ¿verdad? Tiene esta forma. Según los tipos de hoja, ¿no? La hoja de coca tiene esta forma, ¿no? ¿Te das cuenta? Es algo plano, es una superficie plana, ¿ya? Copia todo en una hoja bond. Una hoja. ¿Qué es una hoja? Una superficie. También es plana. Entonces, ambas palabras se refieren a diferentes significados. Según el contexto son diferentes cosas, pero a pesar de ser diferentes, tienen un vínculo en común, que tienen una superficie plana. Ahí está. Tienen una superficie plana. A pesar de ser distintas, tienen una superficie plana. Entonces, estimado estudiante, te he explicado con muchos ejemplos, mira, con muchos ejemplos, te he explicado la diferencia entre una homonimia y una polisemia. Allí está la diferencia. Termino. Homonimia. Los significados no guardan ningún vínculo en común. Polisemia, ¿no? Los significados sí guardan, a pesar de ser distintos significados, tienen algo que los une, un vínculo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, como les digo, ustedes son alumnos, ¿no? De diferentes distritos, de repente, son de diferentes costumbres, diferentes apellidos, diferentes familias, diferentes credos, ideologías, posiciones sociales, ¿no? Pero tienen algo en común, tienen un rasgo en común que ustedes lo hacen ser, por decirte, polisémicos, que a pesar de ser de distintos lugares, etcétera, tienen un rasgo en común. ¿Cuál es? Que ustedes son alumnos del colegio GUNI. ¿Te das cuenta? ¿Ya?
esto de aquí también tiene algo en común, que todo tenía punta. Ahí está, ¿ya? Bien, ahora vamos a observar aquí en la separata que se le ha enviado. La primera parte de la separata dice así: identifique los siguientes enunciados si presentan homonimia o polisemia. Dice la primera parte de la separata. Tú vas a colocar la P si es polisemia, la H si es homonimia. Observa. Yo me río cuando crucé el río. Yo me río. Bueno, yo me río. Es una carcajada, ¿no? Cuando crucé el río viene a ser un caudal, un torrente de agua. A ver, ¿tendrá alguna relación río de sonrisa, que es una acción, un accionar, un verbo? ¿Tendrá alguna relación con río de agua? A ver, encuéntrale un vínculo, así como tú le encontrabas un vínculo, ¿no? Río con río, no tiene, profesor, ningún vínculo. Entonces, como los significados no tienen ningún vínculo, tú vas a colocar ahí la letra H. ¿Está bien? La letra H. Ahora, observa acá. Abrió la boca cuando estaban pasando por la boca del túnel. Observa. Abrió la boca, o sea, una persona que iba de repente en el tren y él abre la boca. La boca, la cavidad bucal, es nuestro orificio de entrada para nuestros alimentos, por decirte así, ¿no? En la boca entran los alimentos. Un caso. Cuando estábamos pasando por la boca del túnel, el túnel es una superficie oscura, longitudinal, y que cuando entras por la boca del túnel, o sea, es el orificio de entrada a todo un tramo oscuro, ¿verdad? Alguien ha entrado alguna vez al túnel, ¿verdad? Es oscuro. Entonces, esta palabra boca se refiere al ingreso, ¿no?, de nuestro cuerpo por donde pasan los alimentos. Y la boca del túnel es por donde pasan los vehículos, los medios de transporte. Entonces, a pesar que son diferentes, la palabra boca del cuerpo humano, boca del túnel, sirve de entrada. Ambos permiten el ingreso de algo. Por lo tanto, tienen un vínculo en común. Entonces, eso sería una polisemia. Una polisemia. Coloco entonces aquí la P de polisemia. Luego, al cabo del día llegó el cabo Pérez. Al cabo del día. Bueno, al cabo del día es lo último del día, ¿sí o no? Llegó el cabo Pérez. En estos grados militares, el cabo es el último grado, el ultimito. Entonces, profesor, estas dos palabras, a pesar de ser diferentes, tienen un vínculo en común. Cabo del día es lo último y cabo de grado militar es lo último. Entonces, estas palabras son polisémicas. ¿Por qué polisémicas? Porque tienen algún vínculo en común. Luego, ¿ya? Apenas vino de viaje, bueno, o sea, del verbo venir, bebió un vino tinto, un vino, el licor. A ver, observa acá. Apenas vino de viaje, del verbo venir, y llegó de viaje, tomó un vino tinto que es un licor. Estas palabras, vino, sus significados, ¿tendrán un vínculo en común? No, porque uno es vino del verbo venir y el otro vino es de licor. Por más que quiera encontrarle un rasgo común, no puedo. Entonces, como no comparten rasgos comunes, estamos hablando de una homonimia. ¿Ya? Sigo. Luego dice acá, agarrando la copa de su sombrero, vio la copa del roble. Agarrando la copa de su sombrero, o sea, la parte, ¿no? El sombrero, la parte donde va a ingresar la cabeza, ya la copa del sombrero es la parte que se relaciona con la parte superior, ¿no?
vio la copa del roble, la copa del árbol es la parte más alta. Entonces, estas palabras tienen algo en común. Esto se refiere a la parte superior, a la parte más alta de lo que se menciona. Por lo tanto, son palabras polisémicas, ¿ya? Polisémicas. Luego la siguiente dice, tú pasas frente a mí corriendo. Pasas, del verbo pasar, del verbo transitar. Tú pasas frente a mí comiendo, dice, las pasas. Bueno, uno es del verbo pasar y el otro es un sustantivo de pasas, ¿no? Los frutos dulces, secos, ¿no? Entonces, si uno es del verbo pasar y el otro se refiere se refiere a el sustantivo, entonces no tienen ningún vínculo en común. Por lo tanto, si no hay vínculo en común, eso es, es una homonimia. ¿Por qué? Porque no hay vínculos en común. ¿Ok? Listo. El siguiente ejercicio dice, se raspó la columna con la columna de la pared. Se raspó la columna, o sea, la parte posterior, ¿no?, del cuerpo. Y la columna es la parte principal del aparato locomotor, o sea, para mantenernos erguidos, para flexibilizar, o sea, la columna, imagínate. Si tú tienes problemas graves en la columna, vas a estar postrado en cama. Entonces la columna te permite, ¿no?, la locomoción. Luego dice, con la columna de la pared. En una pared, tú sabes que lo más importante es la columna, es lo que le va a dar el sostén a una casa, ¿no?, a una construcción. Entonces, a pesar que son diferentes, tienen un vínculo en común, que ambos serían la parte principal de algo. Estamos hablando entonces de una polisemia. Bien, y ahí queda un ejercicio más para ti, ¿ya? Ahora te voy a explicar cuál es la diferencia entre las homonimias. Hay tres clases de homonimias. La homonimia parcial es cuando pertenece a diferentes categorías gramaticales. Recuerda, en la separata dice homonimia parcial, homonimia absoluta y homonimia paradigmática. Todo está, esto es muy fácil, ¿eh? Esto es muy sencillo. Todo está que te des cuenta la diferencia entre parcial y absoluta, nada más. Porque esto es ya referido a otro elemento que te voy a indicar después. Mira, se llama homonimia parcial cuando pertenecen a diferentes categorías gramaticales. ¿Qué son las categorías gramaticales? Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc. Esas son las categorías gramaticales. Entonces, cuando pertenecen a diferentes categorías gramaticales, estamos hablando nosotros de una, ojo, estamos hablando de una homonimia parcial. Vamos a ver, observa acá. Mira, observa. Esa hierba es medicinal. Ojalá hierva más agua. Esa hierba, bueno, esa hierba es una planta, ¿verdad? Esa hierba es una planta, Pero esa es un sustantivo. Perdón, hierba es un sustantivo. Entonces, la hierba medicinal, que es la planta, es un sustantivo. Para que sea homonimia parcial, las oraciones deben pertenecer, o sea, las palabras que estoy trabajando allí deben ser de diferente categoría gramatical. Ya dije que la primera es un sustantivo. Mira la segunda. Ojalá hierva más agua. Esta hierba es del verbo hervir. Entonces, si tú te das cuenta, estas palabras, hierba y hierba, son palabras homófonas, ¿sí o no? Porque yo te dije que dentro de las homónimas están las homógrafas y las homófonas. Ya, son palabras homófonas. Pero lo que interesa es que esta de acá es un sustantivo y esta de acá es un verbo. Entonces, pertenecen a diferentes categorías gramaticales.
gramaticales. Y cuando están dentro de diferentes categorías gramaticales, eso se denomina homonimia parcial. Sin embargo, la homonimia absoluta, estas de acá, pertenecen a la misma categoría gramatical. O sea, ¿qué quiere decir? Que bien es sustantivo, sustantivo, verbo, verbo, adverbio, adverbio, etc. Adjetivo, adjetivo, etc. Pero parcial cuando son de diferentes categorías gramaticales, absoluta cuando es la misma, es igual categoría gramatical. Observa acá. En Lima vive mi amiga, compró una lima muy jugosa. Ambas son palabras homógrafas, ¿verdad? En Lima, ¿Lima qué es? Un sustantivo propio, porque es el nombre de una ciudad. Entonces, Lima sería sustantivo. Y observa acá, compró una lima muy jugosa. Una lima se supone que si es muy jugosa, se refiere a la fruta, ¿verdad? La lima. Entonces, esto también es un sustantivo común. Si esto de acá es sustantivo y el de acá es sustantivo, entonces estamos hablando que están dentro de la misma categoría gramatical. Y si están dentro de la misma categoría gramatical, eso se denomina homonimia absoluta. Como te habrás dado cuenta, es fácil. Si pertenecen a la misma categoría gramatical, se denomina homonimia absoluta. Si pertenecen a diferentes categorías gramaticales, se denomina homonimia parcial. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y cuándo es una homonimia paradigmática? Ah, fácil. La homonimia paradigmática es solo referido a los verbos, nada más que a los verbos. Esto se refiere a los verbos. Cuando un mismo verbo varía en uno de sus accidentes gramaticales, como tú sabes que el verbo es la que tiene más accidentes gramaticales. Entonces, cuando varía en uno de sus accidentes gramaticales, como por ejemplo en la persona, en el tiempo o el modo. Te explico, ¿ah? Todas las veces la homonimia paradigmática es referida a solo los verbos, exclusiva de los verbos, nada más, solo los verbos. ¿Ya? Por eso no te vas a confundir, está sencillo. Persona, profesor, ¿cómo es persona? Tú sabes que hay primera, segunda y tercera persona, ¿sí o no? En singular o en plural. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Observa aquí, ¿ah? Ustedes irán de viaje. Mira, ¿el verbo cuál es? Irán, profesor, ya está. Ellos irán a Lima. ¿Cuál es el verbo? Irán. Dime, ¿es el mismo verbo? ¿Sí o no? Es el mismo verbo. Pero este verbo de acá está en segunda persona porque dice ustedes. Y ustedes es la segunda persona. En cambio aquí que dice ellos. ¿Ellos qué es? Tercera persona. O sea, es el mismo verbo, pero ustedes es segunda persona gramatical y ellos sería tercera persona gramatical. Cuando tú ves este caso, que es el mismo verbo, pero en diferentes accidentes gramaticales, ¿no? Esto sería una homonimia paradigmática. Un último ejemplo. En el modo, tú sabes que hay modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo señala una acción, subjuntivo un deseo, imperativo una orden. Observa acá. Ojalá venga mi amigo. Este venga es el verbo, ¿sí o no? Del verbo venir. Pero está en el modo subjuntivo porque expresa deseo. Y el modo subjuntivo también expresa deseo. Y observa acá. Amigo, venga pronto a mi casa. Este venga también es un verbo. Pero este verbo está en modo imperativo. ¿Por qué? Porque imperativo es una orden. Entonces, el verbo es el mismo. Venga, venga. El primero está en modo subjuntivo, que es deseo, que quiere que venga su amigo. Y el otro no, es una orden. Pero es referido a un mismo verbo. Entonces, esto es la homonimia paradigmática. ¿Ok? Bien, mi estimado estudiante, yo te invito a que puedas desarrollar ahora sí tu separata. ¿Ya? Conmigo, tu profesor Edgar Ortiz, será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, cuídense.